Buenas tardes, hermanos y hermanas de la iglesia Real Connection Church. Ya estamos a punto de iniciar nuestro estudio bíblico esta tarde. Recuerde que ya hemos terminado con la primera carta del apóstol Pedro y ahora estamos haciendo la segunda carta del apóstol Pedro. Así que sin más, recuerden que ustedes pueden enviar sus peticiones de oración al 815-762-5190 y también pueden enviar un correo electrónico al pastorrodrigo@life.com. Y todos los miércoles vamos a estar a las 7 de la noche haciendo este estudio bíblico. Hoy estamos aquí en este lugar. Y bueno, si usted quiere acompañarme en esta oración, puede hacerla conmigo, por favor. Padre amado, te damos gracias en esta noche por darnos la oportunidad de estar reunidos aquí por medio de la internet para estudiar tu palabra. Queremos orar, Señor, por cada persona que está enviando su texto, Señor, pidiendo oración. Así que te pedimos, Señor, que bendigas cada matrimonio de nuestra congregación, que bendiga, Señor, a cada joven, a cada adulto, a cada persona mayor, Señor, que nos acompaña hoy a través de la internet también, Señor, para que tú puedas fortalecer, para que puedas caminar con ellos y que tu Espíritu Santo siempre esté presente en sus vidas. Señor, te pedimos también que en esta tarde tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a través de la palabra, para formar en nosotros el carácter de Cristo, formar en nuestra vida lo que Dios quiere en cada uno de sus hijos. Así que te damos gracias, Señor, por tu palabra escrita también, la cual podemos estar estudiando juntos por medio de este medio. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, mis queridos hermanos y hermanas, como les dije, hoy ya vamos a estar iniciando la carta del apóstol Pedro y la segunda de ellas, ya que la semana anterior terminamos la primera. Así que en la segunda carta de Pedro, al igual que en la primera, Pedro está dando a conocer sus credenciales, por qué él se denomina apóstol, por qué las personas tienen que confiar en la palabra que él está dando. Y en el versículo 1, Pedro empieza diciendo: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo. En otras palabras, el apóstol Pedro aquí no solamente está diciendo que él tiene autoridad por ser un discípulo, un apóstol del Señor, sino que también está diciendo que es siervo. Esto nos recuerda a todas las personas que estamos en una posición de liderazgo, que el liderazgo no es para enseñorearse de los demás, no es para creernos los dueños o para estar en una posición más alta, sino que el liderazgo también es una posición de servicio. En otras palabras, estamos llamados por el Señor para servir a otros. Jesucristo muy bien lo dijo en Marcos capítulo 10. Él nos dice que el que quiere ser el más grande de todos, tiene que también ser el más pequeño, o sea, ser el servidor de todos los demás. Así que es muy importante que nosotros podamos entender esto, lo que el Señor está diciéndonos a nosotros a través de sus palabras de siervo. También el apóstol Pedro sigue diciendo que él es un apóstol de Jesucristo, o sea que él no se ha instalado en esa posición por sí solo, sino que ha sido llamado por el Señor Jesucristo para ejercer ese cargo con él. Dice, él sigue diciendo: a los que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han recibido una fe tan preciosa como la nuestra. En otras palabras, como la Biblia también nos dice que no es del que corre ni del que quiere, sino que del que alcanza misericordia. Hoy en día nosotros somos cristianos, hemos creído en el Señor, no porque por voluntad propia hayamos dicho un día: oh, yo quiero servir al Señor, sino que llegamos a la conclusión de que Cristo nos estaba buscando. Y la palabra de Dios en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, dice que Dios, aun cuando nosotros éramos pecadores, envió a su Hijo Jesucristo a morir por todos nosotros. Así que bajo esa fe
que Pedro nos está diciendo que es una fe preciosa, que es una fe maravillosa que Dios ha depositado en nosotros. A esa fe se refiere, esa fe común que nosotros tenemos. Si algo une a nosotros los cristianos, precisamente es esto, nuestra fe en el Señor Jesucristo. Una sola fe, un solo Señor y un solo bautismo. Eso es lo que dice nuestra doctrina básica en la iglesia cristiana. También el apóstol Pedro sigue diciendo en su carta introductoria, dice en el versículo número 2, que abunde en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y del Señor Jesucristo. Una vez más, como lo he dicho en la iglesia, en las predicaciones, como también lo he dicho en los demás estudios bíblicos en los que el Señor nos ha permitido participar, es que la fe no solamente es algo del corazón, sino que también es con la mente. O sea, en otras palabras, si un cristiano quiere fortalecer su fe, es un cristiano que debe también fortalecer su mente, y la mente se fortalece por medio del estudio, y en nuestro caso el estudio de las palabras del Señor. Por eso el apóstol Pablo en el versículo 2 dice que la gracia y la paz por medio del conocimiento. O sea que el conocer la palabra nos hace conocer cada vez más al Señor Jesucristo. Y de esa manera, conociendo al Señor Jesucristo, tenemos una idea o vamos conociendo de una manera real quién es Dios. Porque Jesucristo le dijo a Tomás, el apóstol, dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, de igual manera, si nosotros conocemos a Cristo a través de las Escrituras, estaríamos conociendo al Padre. Así que el apóstol Pedro nos da esa introducción tan hermosa. Primero se presenta como un apóstol de Jesucristo con una autoridad firme que el Señor le ha dado. Después nos llama a que nosotros tenemos una fe maravillosa, una fe que procede de Dios. Es un regalo de Dios, un don que Él nos ha dado, y que este don se cultiva o se hace más fuerte cuando nosotros estudiamos las Escrituras. En el versículo 3 encontramos en algunas Biblias, encontramos que le han puesto un título. Y el título es Firmeza en el llamado y en la elección. ¿Por qué el llamado y la elección? Primero, porque es un llamamiento que Dios nos hace. Desde que nosotros estamos en el vientre de nuestra madre, el Señor nos está llamando para que regresemos a Él. Él como Padre está buscando a sus hijos, y aquellos que escuchan esa voz de Dios llamándonos, a esos son los que entonces el Señor llama como elegidos. Aquellos que eligieron seguir al Señor. Porque Dios llama a toda su creación a buscarlo a Él, porque toda su creación es obra y hechura de Dios. Pero aquellos que eligen seguir a Dios, a ellos es los que Pedro le está escribiendo aquí. Y a los que hemos decidido por voluntad propia creer en el Señor, Pedro nos dice lo siguiente. Su divino poder, en otras palabras, está hablando del poder de Dios o el poder de Jesucristo, que es un poder divino. Cuando usa la palabra de divino, está hablando de deidad, o sea, de que es Dios. Dice, su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y potencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Aquí es algo muy importante que debemos de entender. En el versículo 3, el apóstol Pedro nos está diciendo que Dios mismo nos ha dado el conocimiento, y el conocimiento viene a través de la palabra de Dios, como lo dijimos hace un momento, pero también viene por esa inspiración del Espíritu Santo, que no solamente nos revela a nosotros la palabra, sino que se la reveló a aquellos que la escribieron. Pero dice aquí también, dice que nos llamó de su propia gloria y potencia y nos concedió todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda.
En otras palabras, mis queridos hermanos y hermanas de Real Connection Church, lo que el Señor nos está diciendo es que en la Biblia tenemos toda la información que nosotros necesitamos para mantenernos firmes en nuestra fe. Todo lo que necesitamos para vivir como cristianos fieles y verdaderos está en la palabra. Claro, está en la palabra escrita, pero sería solamente palabra escrita si nosotros no permitimos que el Espíritu Santo tome control de nuestra vida y sea Él el que haga viva esa palabra en nosotros. Así que cuando se une el Espíritu Santo juntamente con la palabra de Dios escrita, junto con nuestra devoción en el estudio constante de las Escrituras, ahí como creyentes estamos encontrando todo lo que es necesario, todas las herramientas necesarias para permanecer en nuestra fe, y no una fe cualquiera, sino una fe fuerte, una fe que permanece, una fe que no se conmueve de acuerdo a las circunstancias, sino que es una fe que está completamente entregada a Dios. Dice en el versículo 4, así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo debido a los malos deseos, lleguen a tener parte en la naturaleza divina. Esta enseñanza del apóstol Pedro está muy ligada con la enseñanza del apóstol Juan. Recordemos que en Juan capítulo 1, versículos 10 al 12, nos dice que el Señor Jesucristo vino a los suyos. Cuando estaba hablando de los suyos, se refería al pueblo de Israel. Pero los suyos, dice Juan, no lo recibieron. Pero a los que lo recibieron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. En otras palabras, Juan y también Pedro están de acuerdo en que Dios nos ha llamado a nosotros de la oscuridad que representa el mundo, una vida sin fe, una vida sin Dios. Nos ha llamado a un reino de luz, un reino de libertad, a venir a ser parte de la familia de Dios. Dice que cuando nosotros llegamos a ser familia de Dios, como todo hijo es heredero de los bienes de sus padres, nosotros también como hijos de Dios somos herederos o tomamos parte también de esos regalos que Dios tiene para sus hijos. Y en nuestro caso son esas preciosas y magníficas promesas que Dios tiene para con nosotros. ¿Cuáles promesas? La promesa del perdón, que si nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados, Él nos perdona. La promesa de la vida eterna, que si nosotros tenemos al Hijo de Dios en nuestro corazón, tenemos la vida y tenemos la vida eterna. La tercera promesa es que Él va a venir por nosotros. Si estamos aquí en la tierra vivos, Él va a venir. Y si hemos muerto físicamente, también Él nos dará la resurrección. También una promesa de Dios, magnífica promesa, es que Él estará con nosotros siempre. No importa las circunstancias, cuán difíciles éstas sean, Dios siempre estará con nosotros. Así que vamos a seguir leyendo esta maravillosa escritura del apóstol Pedro en esta carta, porque tiene cosas muy lindas, tiene más que decirnos. Así que en el versículo 5, la carta empieza a tener una nueva dirección, porque empieza con la palabra en la nueva versión internacional, empieza el versículo 5 con la palabra precisamente por esto. Cuando nosotros encontramos en un versículo bíblico, en algún capítulo de la Biblia, cuando dice precisamente por esto, o debido a esto, significa que ha habido una recomendación anterior en la cual se han dado ciertos puntos, y entonces dice precisamente por eso que les he explicado antes, sucede esto. Entonces el apóstol Pedro está diciendo precisamente por esto, o sea, por las promesas que Dios nos ha dado, por el conocer la palabra de Dios, por el ser recipientes de la gracia y del perdón de Dios. Pedro nos está diciendo, ya que tienen todo este conocimiento, esfuércense por añadir
a su fe virtud. La fe es algo que todos aquellos que hemos recibido a Cristo Jesús en nuestro corazón ya poseemos. Tenemos una fe en Cristo. Es más, de hecho, Romanos capítulo 5 dice que por medio de la fe nosotros tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Pero nuestra fe en Cristo, eso es el primer paso. Ese es el primer paso que nosotros damos hacia nuestra madurez cristiana. Dios siempre está esperando que nosotros crezcamos. Dios siempre está esperando que nosotros maduremos. Así que Pedro nos dice que a nuestra fe, esa fe que ya nosotros tenemos en Dios, que le añadamos ahí, añádale, dice, añadirle a su fe virtud. Virtud es una palabra que denota el hacer el bien. La virtud significa hacer el bien o inclinado hacia el bien. En otras palabras, que nuestra fe no solamente sea una fe espiritual, sino que también sea una fe de manera práctica, que nos motive a nosotros a actuar siempre bien, a buscar siempre lo que es bueno, a buscar siempre lo que trae buen nombre a Dios. Así que a nuestra fe, si nosotros le añadimos virtud, o sea, el hacer el bien, eso nos va a estar fortaleciendo. Eso nos va a estar uniendo cada vez más en nuestro corazón con el corazón de Dios. En otras palabras, nos alineamos con Dios y el pensamiento de Dios. Pero no solamente tener fe y añadirle virtud es necesario, porque nosotros podemos ver que muchas personas dicen, oh, yo tengo fe en Dios. Y si nosotros analizamos su vida, también vemos que son buenas personas. Son personas que hacen el bien. Son personas que son serviciales. Son personas que son buenos esposos. Así que no solamente los cristianos podrían hacer esto. Así que el cristiano está llamado incluso a dar un paso extra, un paso más. Había hace muchos años una canción en la iglesia que se decía así: un paso más de fe. Adelante, hermano, que allá en el cielo nos espera un galardón. En otras palabras, que hay que dar un paso más allá de la fe, un paso más allá de la virtud, que son dos condiciones que necesitamos hacer y cada día en nuestra vida cristiana. Así que Pedro empieza a hablar todavía que a nuestra virtud, o sea, a nuestra inclinación de hacer el bien, le añadimos conocimiento. Usted puede ver en el versículo 5, en la parte B, dice: a su virtud añádale entendimiento. Este entendimiento no puede llegar por sí solo. No es algo de, oh Señor, dame solo entendimiento, aunque la Biblia dice que el que no tiene sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Claro, Él se la da si nosotros somos diligentes estudiando y claro, pidiéndole a Él. Pero también ese entendimiento viene cuando nosotros trabajamos en corporación con los hermanos en Cristo. Por ejemplo, en esta tarde, el Espíritu Santo y Dios nos está utilizando a nosotros por medio de este estudio bíblico para que cada uno de nosotros amplíe el conocimiento, y no solamente el conocimiento, que podamos entender lo que la palabra de Dios está diciendo. Mi lema como maestro de la Biblia es enseñar la palabra de Dios de una manera sencilla para que todos la entiendan. Así que cuando nosotros analizamos esta misión que Dios me ha encomendado de enseñar, predicar la palabra de Dios de una manera sencilla para que todos lo entiendan, es precisamente buscando que cada cristiano entienda su fe. Porque cuando nosotros entendemos nuestra fe, cuando nosotros entendemos en qué es lo que estamos creyendo, entonces esa fe se afirma. No sé si usted le ha preguntado a algunas personas que practican alguna religión y usted le ha preguntado, ¿por qué hace esto?
Y muchas veces la respuesta es no sé. Eso lo hacía mi abuelo, eso lo hacía mi papá, eso lo hacía mi mamá, me lo enseñaron en mi casa, pero no entienden realmente por qué están haciendo las cosas. Si nosotros como cristianos hacemos todo nada más por una tradición o hacemos las cosas porque lo hemos heredado de nuestros padres, entonces nuestra fe no está siendo una fe firme, no está siendo una fe pensada y valorada. Entonces por eso es necesario que nosotros estudiamos las Escrituras y no solo estudiarlas, sino entenderlas. El libro de los Hechos, capítulo 9, vamos a buscarlo en la palabra de Dios, en el libro de los Hechos, ya le vamos a dar el versículo exacto. Sí, Hechos capítulo 8, en Hechos capítulo 8 y del versículo 26 al 38, nos habla de un hombre que trabajaba con la reina de Etiopía. Y en este versículo bíblico de Hechos 28 al 40 nos dice que este hombre estaba leyendo las escrituras del profeta Isaías, pero él no estaba entendiendo lo que estaba leyendo. Entonces el Espíritu Santo tomó a Felipe y lo llevó hasta el lugar donde estaba este hombre etíope leyendo a Isaías. Y Felipe le preguntó, ¿entiende lo que está leyendo? Y él dice, no, explícame, por favor, yo quiero entender. Entonces, empezando desde las escrituras que este hombre etíope estaba leyendo, Felipe le empezó a explicar a este hombre el plan de salvación, cómo Cristo había entregado su vida como un cordero que iba al matadero sin pronunciar una voz, sin pronunciar una palabra, y ese sacrificio de Cristo trajo perdón a su vida. Cuando el etíope entendió, no solamente estudió la palabra porque la estaba estudiando, la estaba leyendo, pero cuando la entendió, él realmente supo que necesitaba a Jesucristo en su corazón. De hecho, en el versículo 36 del capítulo 8 de el libro de los Hechos, dice el etíope, dice la palabra del Señor, mientras iban por el camino, el etíope y Felipe llegaron a un lugar donde había agua. Y dijo el eunuco etíope, mire usted, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces Felipe le preguntó, ¿crees en el Señor Jesucristo? Y él dijo, sí, creo con todo mi corazón. Entonces mandó a parar el carro y ambos bajaron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó de repente a Felipe y el eunuco no volvió a verlo, pero siguió alegre su camino. ¡Qué bonita enseñanza! Porque cuando nosotros entendemos la palabra del Señor, no solo abrimos nuestro corazón para que Cristo venga a morar en él, sino que ese entendimiento de la palabra de Dios fortalece nuestra fe de tal manera que entonces aceptamos el mandato y el comando del Señor. Y no solo eso, hacemos lo que Dios nos pide. No solamente lo tenemos aquí en la mente y en el corazón, sino que actuamos. Y este hombre eunuco actuó y dijo, yo me voy a bautizar, y se bautizó. Pero no solamente eso, sino que el obedecer, el entender y obedecer la palabra de Dios le trajo alegría. El relato del libro de los Hechos dice que entonces este hombre siguió feliz su camino. Así como felices nosotros vamos a seguir cada vez que entendamos qué es lo que Dios quiere para nosotros en nuestra vida. Así que en el versículo 6, Pedro sigue hablando y diciendo, voy a regresar al 5 para entonces entrar en el 6, dice, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos días. El versículo 6, por este motivo de alegría, a pesar de que ahora han tenido que sufrir una prueba, es por un corto tiempo. Y en el versículo 6 de segunda de Pedro, capítulo 1, dice, al entendimiento añádanle dominio propio. ¿Okay? Cuando nosotros entendemos la palabra de Dios, cuando la estudiamos, cuando la entendemos, entonces entra en juego uno de los dones del Espíritu Santo, que es el dominio propio.
Gálatas capítulo 6 nombra el dominio propio entre los frutos del Espíritu Santo. Dice que los frutos del Espíritu de Dios son paz, gozo, paciencia, benignidad, templanza y dominio propio. Así que cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la entendemos, el Espíritu de Dios ya nos ha dado el regalo del dominio propio. Entonces quiere decir que nosotros podemos controlarnos, controlar nuestros impulsos y deseos humanos y someterlos a la obediencia de Dios. Por ejemplo, si nosotros antes tomábamos licor, y el Espíritu de Dios y la palabra dice que los borrachos no heredan el reino de los cielos, entonces nosotros decimos, bueno, Espíritu Santo de Dios, yo quiero obedecer tu palabra, así que voy a ejercer mi dominio propio y voy a renunciar voluntariamente a todo aquello que no esté de tu agrado. Usted lo puede llamar como vicios, cervezas, cigarros, malas compañías, adulterio, fornicación, toda clase de pecado, toda clase de obra de la carne es algo del pasado para el cristiano. Así que si estás teniendo problemas con esto, si eres un cristiano que está dando marcha atrás y está buscando la bebida, está buscando las malas compañías, debes de regresar al Señor y decirle, Señor, perdóname y yo quiero hacer tu voluntad. Y entonces pedirle a Dios que te dé la fortaleza necesaria, que te dé ese don del Espíritu Santo del dominio propio, que te hará controlar tus impulsos y no te importará lo que digan otras personas de ti. No te importarán que te critiquen porque no te toman las cervezas con ellos. No te criticarán y te van a criticar porque estés con tu esposa y no con ellos, y eso no te va a importar porque tú vas a ejercer tu dominio propio para no agradar ni tu propio cuerpo ni agradar a las demás personas, sino agradar al Señor por medio de su palabra. Así que es importante que nosotros empecemos a añadir a todas estas virtudes que Dios nos está dando el dominio propio. Y otra circunstancia que nos pide el apóstol Pedro aquí en el capítulo 1, versículo 6, dice, al dominio propio añádale constancia. Recientemente, en meses pasados, estuvimos estudiando la carta de Judas. Y la carta de Santiago. Y Santiago dice que nosotros debemos ser constantes en nuestra fe, porque el que es inconstante, dice, no crea que va a alcanzar algo, sino que el que es inconstante no logra nada en su vida. Igualmente no logramos nada en nuestra vida cristiana. Así que si somos inconstantes en nuestra fe, que un día estamos con Dios y otro día queremos caminar con el diablo, tenemos que tener cuidado. Porque el apóstol Juan también nos dice, el amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Y en esto conocerán, dice el apóstol Juan también, en esto conocerán que son mis hijos, si obedecen mi palabra. Así que sí, nosotros no estamos actuando como Dios quiere, no estamos siendo constantes en nuestra fe, siempre caminando en una ruta constante hacia arriba en nuestra fe cristiana, entonces estamos fallándole al Señor. Por eso Él dice que a nuestro dominio propio le debemos de añadir constancia, y a la constancia, devoción a Dios. Devoción es una entrega total. La devoción es ser pro Dios. Yo recuerdo que mi abuelita decía, yo soy muy devota al Espíritu Santo. En otras palabras, es que es una persona que está inclinada, está buscando siempre darle gloria a esto que alaba. O sea, devota es darle la confianza, darle la fe, poner su fe en. Así que nuestra fe, nuestra devoción, nuestro amor, nuestros esfuerzos siempre deben de estar en favor, en adoración a Dios Padre,
a Dios Hijo, a Dios Espíritu Santo, que aunque parezcan que son tres, siguen siendo uno. Nuestro cariño, nuestra fe, nuestra obediencia es a Dios, no a nadie más. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es Dios y Dios es un Dios celoso, dice el Antiguo Testamento, y Él no comparte su gloria con nadie. Así que una manera de ser un cristiano devoto es no compartiendo nuestra vida con nadie, con las tinieblas, sino solamente en la luz. Eso trae devoción a Dios. Nuestra devoción nos inclina, nos impulsa, nos lleva a obedecer a Dios, no importa las circunstancias. Esa es nuestra devoción, el creer, el confiar firmemente en el Señor. Y en el versículo 7 dice que a la devoción a Dios hay que añadirle afecto fraternal. El afecto fraternal, la palabra fraterno significa hermandad. En otras palabras, nosotros debemos también no solamente de amar a Dios, de amarnos a nosotros mismos por medio de nuestra obediencia a Dios, por medio de nuestro dominio propio, sino que también debemos demostrar nuestro amor a Dios practicándolo con las personas que están a nuestro alrededor, primeramente con las personas de nuestra fe, de nuestra iglesia, y después con los demás. Pero debemos demostrar ese amor fraternal, que viene de la palabra griega fileos, filiación, fraternidad. Esa palabra que nos está dando aquí el apóstol Pedro, que escribe a nuestra amor, versículo 7, a nuestra devoción, amor fraternal. Ese amor fraternal es el mismo palabra que el Señor Jesucristo utilizó cuando le preguntó a Pedro, ¿Pedro, me amas? Y le dijo, cuida mis ovejas. Le está diciendo Pedro, do you phileos, me amas con un amor de hermandad. Entonces ama también a tus hermanos. Así que el Señor nos llama a nosotros no solamente a tener nuestra fe en Cristo, nos llama a estudiar la palabra de Dios, nos pide que conozcamos y entendamos la palabra de Dios, también que la pongamos en práctica por medio de nuestro dominio propio de una manera constante, de tal manera que siempre estemos en una devoción a Dios. Pero a esto nos pide también que nosotros le agreguemos amar a las demás personas. Por eso el Señor Jesucristo, cuando le preguntaron que cuáles eran los mandamientos, Él dijo que resumía todo eso en solo 2 mandamientos. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar a tu prójimo. Así que una vez más Pedro recoge las enseñanzas de Jesucristo y nos las transmite a nosotros. Entonces en el versículo 8, en el versículo 7 dice que a nuestro afecto fraternal también amor. Amor, porque si nosotros somos cristianos y somos embajadores de Dios, debemos de representar lo que es Él. Y el apóstol Juan dice que Dios es amor. El que no ama, dice el apóstol Juan también, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Es más, Juan va más allá. Dice, si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, este no es de Dios, porque Dios es amor. Así que vamos a añadir a todas estas cosas, vamos a seguir añadiendo amor, dice. Pero vea qué bonito lo que dice el apóstol Pedro, dice, pero estas cualidades, si abundan en ustedes, les harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En otras palabras, cuando nosotros depositamos nuestra fe en el Señor, cuando nosotros conocemos la Biblia, cuando nosotros entendemos el mensaje de Dios, cuando nosotros nos entregamos completamente al Señor en adoración y servimos y amamos a las demás personas, dice que esto no nos va a permitir a nosotros estar improductivos. Siempre vamos a estar buscando algo que hacer en la obra del Señor. Así que empieza a preguntarte, ¿cómo voy a mostrar mi amor? ¿Cómo voy a mostrar que estoy creciendo en mi fe? Tengo que empezar a servir en algo al Señor.
Por eso en este mes de agosto hemos estado enseñando en la iglesia sobre los frutos del Espíritu, sobre los dones del Espíritu que son parte del servicio. Así que si tú sientes que eres un cristiano que está creciendo en su fe, debes de decirle al Señor: Señor, estoy listo para servirte. ¿En qué me necesitas? Y estoy seguro que Dios te va a empezar a decir en qué área vas a servir, porque Él no quiere que seas improductivo. Dios quiere que seas productivo. ¿Recuerda cuando estuvimos estudiando Juan capítulo 15, que dice que para que ustedes den fruto necesitan estar pegados a mí? Bueno, es el momento. Si estás pegado a Jesucristo, si tu fe es firme en Jesucristo, es el momento de empezar a dar frutos, de empezar a ser productivo, de empezar a crecer y a madurar. Un árbol frutal no da frutos si no está maduro. Así que como cristiano tampoco podrías dar frutos si no estás maduro. Un hombre y una mujer no pueden concebir un hijo si no son maduros. Pueden concebir hasta que su aparato reproductivo esté completamente desarrollado. Es en el momento que entonces ya pueden concebir. Así que el cristiano, cuando ha desarrollado su fe y ha madurado, es el momento en que empieza a servir. Así que dice, en cambio, lo que no tiene esto es tan corto de vista y se olvida que Dios lo ha limpiado de sus antiguos pecados. En otras palabras, el versículo 9 nos dice que si un cristiano no ha crecido, no ha madurado, corre el peligro de regresar atrás. Y qué triste es volver atrás. La Biblia describe de una manera muy, muy, muy triste lo que es volver atrás en el pecado. Dice que es como el perro que vuelve a su vómito y el cerdo que vuelve al barro. Yo creo que tú eres una persona que Dios ama mucho. Y yo creo y quiero que tú te ames también. Y no regreses atrás. No vuelvas atrás. El pecado y la vida carnal quedó atrás. Es el momento de ir hacia adelante. Es el momento de buscar al Señor. Es el momento de caminar hacia Dios y no caminar lejos de Dios. No es el momento de volver atrás. Y mi oración es para que tú sigas hacia adelante. Así que diciendo esto, el versículo 10 dice: por lo tanto, hermanos, esfuércense. No siempre es fácil. Si fuera fácil, cualquiera lo haría. La Biblia dice que hay dos caminos, uno ancho y espacioso por donde todo el mundo quiere ir. Ese es fácil. Pero dice que hay uno angosto y son pocos los que lo quieren caminar. Porque la vida cristiana requiere sacrificio, requiere entrega, requiere renuncia al pecado. Pero si tú haces esto, dice, si tú haces eso, si te esfuerzas por agradar al Señor, dice, si te esfuerzas, esfuérzate más todavía para asegurarte del llamado de Dios, que fue quien los eligió. Recordemos siempre que Dios es el que nos ha llamado, el que nos ha elegido. No es que ustedes hayan amado a Dios, sino que Dios nos amó primero. Eso dice la palabra del Señor. Pero mire qué linda esta palabra de Dios. Igual que al principio Pedro decía que Dios nos había regalado promesas maravillosas. Aquí concluye esta porción de la Escritura con una promesa más. Dice, si ustedes hacen estas cosas, no caerán jamás. Y se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mira qué hermoso lo que la palabra del Señor está diciendo. Si hacemos estas cosas, si permanecemos firmes, si no regresamos atrás, si no volvemos al pecado, dice que entonces no caeremos jamás, porque estaremos tan ocupados buscando al Señor, tan ocupados sirviéndole a Él, que no tendremos tiempo para estar pensando en el pecado. Dice, entonces no caerás jamás. Y cuando el Señor nos llame, dice en el versículo 11, se les abrirán de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Mi deseo y mi oración es que tú también puedas entrar por esa puerta que Dios quiere abrir. Mi oración es que para que permanezcas firme en el Señor. Mi oración es para que Cristo esté en tu corazón.
Mi oración es para que te dediques a conocer cada vez más de Dios, para que lo entiendas, para que te conserves puro delante de Dios, para que le obedezcas, para que le sirvas a Él sirviéndole a las demás personas, empezando primeramente en la comunidad de fe, o sea, en la iglesia local donde Dios nos ha puesto. Y entonces, a eso nos vamos a agregar constancia, ser siempre firmes en nuestra fe, nunca dudar. Y entonces eso nos hará a nosotros cristianos fuertes y maduros. Déjame orar por ti en esta noche y que Dios esté con cada uno de nosotros. Padre eterno y amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque el apóstol Pedro pudo recopilar esos mandatos tuyos, esa enseñanza maravillosa para ayudarnos a crecer en nuestra fe. Hoy oro, Señor, por cada hermano y hermana de Real Connection Church y por cada cristiano alrededor del mundo para que tú lo bendigas con tu presencia y con la fortaleza de tu Espíritu Santo. Hoy, Señor, oro para que todas aquellas personas que mis hermanos y hermanas han invitado para que estén en tu casa este próximo domingo, no falten, Señor, y puedan estar y llenarnos de alegría al ver personas nuevas en la iglesia, Señor. Los tiempos son difíciles y necesitamos de Dios. Así que ayúdanos a proclamar tu palabra de una manera especial, sin dudar, sin claudicar. Gracias Padre, gracias Hijo y gracias Espíritu Santo. Bueno, mi querido hermano y hermana, me dio mucho gusto tenerte hoy conmigo en este estudio bíblico. Si usted le agradó este estudio bíblico, entonces invita a otras personas para que también lo vean constantemente todos los miércoles a las 7 de la noche aquí en Ustream TV, Real Connection Church. Así que espero verte el próximo domingo. Y recuerden, puedes enviarme tus peticiones de oración o tus preguntas a mi teléfono celular, a un correo de texto o un correo de voz al 815-762-5190. Les espero este domingo en nuestra iglesia, que está ubicada en el 1115 al sur de la calle Malta en DeKalb, Illinois. Si lo tienes que poner la dirección en tu GPS, sería 1115 South Malta Road, 60150, DeKalb, Illinois. También recuerde que usted puede visitarnos el domingo a las 10 de la mañana en inglés y a la 1 de la tarde en español. Bueno, que reciban una bendición del Señor Jesucristo y buenas noches. Hasta luego.